¿Sabes cuál es la forma más rápida de recibir un milagro de Dios? ¿Sabes cuál es la forma más rápida de recibir un milagro de Dios? Este interrogante lo resolveremos en este programa que hoy hemos titulado Si te acercas, te sanas. ¿Si me acerco a quién? ¿Y de qué tengo que sanarme? Preguntas como estas las responderemos con la meditación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos en el capítulo 5, versículos 25 a 34. Escuchemos cómo dice esta palabra. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había sufrido mucho en manos de distintos médicos, gastando todo lo que tenía, sin obtener mejora alguna. Al contrario, peor se había puesto. Al escuchar hablar de Jesús, se acercó por detrás, se mezcló entre la gente y tocó su manto, porque pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se le secó la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana de su enfermedad. Jesús al instante, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había tocado. Entonces la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. El Evangelio nos relata una gran historia de fe, la historia de la mujer hemorroísa, una mujer que tenía 12 años sufriendo de flujos de sangre, una mujer que había gastado todo su dinero, toda su fortuna en médicos intentando curarse de esta enfermedad, sin lograr ningún resultado positivo. Antes, al contrario, cada vez se ponía peor. 12 años llevaba desangrándose, 12 años llevaba muriendo lentamente, 12 años de padecimiento, de tormento, de tortura, de martirio. En verdad es mucho tiempo de sufrimiento y lo curioso es que si comparamos esos 12 años con los años que llevamos nosotros hoy en día, cargando con muchas cosas del pasado, que también nos enferman, que también nos desangran, quizás esos 12 años de aquella mujer sean solo la cuota inicial de nuestros padecimientos. Tal vez las personas que escuchen el programa digan, pues yo soy mujer y no tengo la enfermedad de aquella hemorroísa, yo no me estoy desangrando y mucho menos por tanto tiempo. O quizás el hombre que escuche el programa diga, pues yo, ¿cómo puedo ser esa mujer que se desangra? Si primero que todo, yo soy hombre, no es lógico compararme con ella. Y segundo, yo no sufro ninguna enfermedad parecida, así que nada que ver conmigo. Pero en realidad, cuando guardamos en nuestro corazón, en nuestro interior, el rencor, el resentimiento, la venganza, el enojo o el odio hacia otras personas, personas próximas o cercanas a nosotros, o tal vez un odio a nosotros mismos cuando no nos aceptamos tal como somos. Quizás un odio que guardamos desde niño a nuestros padres o a nuestra madre o a un hermano por algo que nos hizo o por algo que nos dijo o por algo que le vimos hacer a alguien que nosotros queríamos. Un odio, por ejemplo, con nuestro padre porque el niño vimos que maltrató a nuestra madre, o un resentimiento que le tenemos a nuestra mamá porque nunca nos quiso, nunca nos dijo que nos amaba, un odio oculto a nuestra mamá o nuestro papá porque no nos querían, o que nunca cuidaron de nosotros, o nos entregaron en adopción, o nos abandonaron, o nunca los conocimos. Eso es un rencor, un odio, una enfermedad que lleva desangrando nuestra vida desde hace más de 12 años. Y nos puede llegar tanto a hombres como a mujeres, a todos nosotros por igual. De hecho, el número 12 en la Biblia se refiere a las 12 tribus de Israel, es decir, a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo que en ese entonces sufría bajo las leyes de la exclusión social, como lo podemos
leer en el Pentateuco o en el libro de Levítico, en el capítulo 15, del 19 al 27. Los 12 años de sufrimiento de esa mujer hemorroísa también son hoy en día nuestros sufrimientos de una u otra manera. Por ejemplo, también esta enfermedad que cargamos puede ser un odio que guardamos durante mucho tiempo por una persona, un hombre, una mujer o una pareja, o un hombre, una mujer que nos abandonó, una novia que nos dejó, o un novio que se burló de nosotros, que nos mintió, que nos fue infiel, un resentimiento con nuestra esposa o con nuestro esposo que se fue con otra persona, el odio porque nos dejó o un resentimiento por todos los maltratos que recibimos de esa persona. Jesús al respecto en Mateo 5, 21, 22 nos dice: ustedes han oído a los antiguos, no matarás, que es el quinto mandamiento que está en Éxodo 20, 13. Pues Jesús nos dice que todo el que se enoje contra una persona, contra el hermano, quien lo llame imbécil o estúpido, incurrirá en la pena de muerte eterna. Es decir, la misma persona se está matando, nosotros mismos nos estamos matando, porque quien odia a una persona es un homicida, lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3:15. Y a veces, sin darnos cuenta, el asesino y el muerto a la vez somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos guardando en nuestro corazón, en nuestro interior, el odio y el rencor a otras personas. Tristemente debemos reconocer que padecemos o tenemos tantas o más enfermedades similares a las de la hemorroísa, similares como aquellas en las que hemos gastado todos nuestros recursos intentando sanarnos, y los diagnósticos médicos dicen que es algo incurable, que ya no hay nada que hacer, que debemos convivir con esa enfermedad hasta el final de nuestra vida. Padecemos de muchas cosas que no solo nos enferman externamente, no solo nos desangran, no solo nos matan lentamente la parte física, sino también nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, nuestro interior, nuestro corazón. Cabe en este momento preguntarnos e identificar cuál es nuestra hemorragia, qué enfermedad nos está desangrando, qué odios o resentimientos nos están quitando la vida, qué cosas de nuestro pasado no hemos perdonado, qué cosas del pasado aún cargamos en nuestras espaldas, o qué personas aún guardamos rencor, a qué personas le guardamos rencor, a qué personas le guardamos resentimientos, o peor aún, a qué situación le estoy permitiendo robarme la vida. Los invito pues entonces a que cada uno reflexionemos en nuestro corazón esas interrogantes, esas preguntas. El relato de San Marcos continúa diciendo que la mujer hemorroísa escuchó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, se mezcló entre la gente y tocó su manto. Miremos cómo lo primero que la mujer hace es que en medio de su enfermedad escucha lo que habla Jesús. Lo primero que hace ella es escuchar a Jesús. Y nosotros, en medio de nuestras enfermedades o en medio de nuestras dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A quién escuchamos? O al despertarnos cada mañana, ¿qué es lo primero que escuchamos o qué es lo primero que hacemos? Como dice Jesús mismo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y lo demás lo recibirán por añadidura. Nosotros, ¿a quién buscamos primero? Creo que me equivoco, pero lo primero que nosotros hacemos al despertar es buscar el celular, el chat, las redes sociales, escuchar la radio, mirar la televisión, mirar los titulares de las noticias. O hacemos como la hemorroísa, buscamos primero escuchar a Dios, escuchar a Jesús en su palabra. Enseguida dice el Evangelio que la mujer se acerca por detrás. Su enfermedad hizo que ella no se considerara digna de acercarse a Jesús. De hecho, es una forma muy tímida. El acercarse por detrás es una forma muy tímida, incluso temerosa, con mucho miedo de llegar al Señor. Aunque también el miedo que ella tenía no era para menos, porque ella sabía en realidad que no podía estar entre la gente, y mucho menos tocar a una persona.
¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, y lo podemos leer en Levíticos 15 del 19 al 30, una mujer con hemorragias se consideraba impura. Se consideraba impura desde el momento del sangrado hasta el tiempo que durara esta hemorragia. Lo que ella tocara también quedaba impuro, y el hombre que la tocara a ella también quedaba impuro. Es decir, la ley excluía a la mujer que padecía de esta enfermedad, la apartaba de la sociedad, la aislaba de la comunidad y de toda su familia. La ley la alejaba de todo contacto con la gente, hasta que ella se sanara, hasta que ella se curara de la enfermedad. Realmente lo que ella hizo en este sentido fue algo muy arriesgado. Sobrepasó la ley, sin importar las consecuencias, sin importar el castigo que podía recibir, morir apedreada. En la vida, la hemorroísa lo que valoró más, antes que la ley, fue la fe en Jesús. Y por eso ella se llenó de valentía, de confianza en que solo tocando el borde del manto de Jesús quedaría sana. Es decir, sobrepuso la fe por encima de las normas de las leyes de aquel entonces. Y en efecto, esto fue lo que pasó. Por su fe, solo por su fe, se hizo el milagro. Ella se sanó en ese mismo momento. La fe es ese gran motor que mueve todas las montañas que nosotros queramos. Desde siempre Dios nunca nos ha defraudado a ninguno que haya tenido fe. Si miramos la historia, por ejemplo, desde el Génesis, en el capítulo 12, del primer versículo en adelante, Abraham por fe salió de su tierra a una tierra desconocida, y por su fe fue bendecido por el Señor, haciendo de él un gran pueblo. Otra historia también, la que leíamos este miércoles en el Evangelio, en las lecturas diarias, nos mostraba en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3, el relato de cómo Dios salvó a 3 jóvenes que fueron llevados esclavos desde Jerusalén a Babilonia, y a pesar del castigo que los esperaba, ellos se mantuvieron firmes en su fe, y era tan grande su confianza en Dios que prefirieron la condena a morir quemados dentro de un horno. Prefirieron eso a rendirle un culto o adoración a otros dioses. Pero al final vemos cómo el ángel del Señor, el mismo Dios, los salvó. En medio del horno del fuego ni siquiera llegó a tocarles un solo cabello, como lo relata en este profeta. Son solo 2 ejemplos como muestra de cómo Dios actúa y cómo nunca nos defrauda, y nunca ha defraudado a lo largo de toda la historia. Y aún hoy en día no hay una sola persona que pueda decir que confió en el Señor y quedó defraudado, o que esperó en Él y quedó abandonado, que gritó al Señor y no fue escuchado. Dice Ben Sira, o el libro del Eclesiástico, en el capítulo 2 del 10 al 18, el Señor es compasivo y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Por lo tanto, pongámonos en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque su misericordia es como su grandeza, eterna. Estos relatos, el de Abraham, el del profeta Daniel que les he contado, y el de la hemorroísa, que es el texto que estamos estudiando, nos deberían inspirar a seguir su ejemplo, o nos deberían llevar a aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y también dejar atrás todas nuestras antiguas creencias, dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios, dejar atrás el creer que somos indignos de acercarnos al Señor, y aunque algunas veces la ley nos haya separado entre nosotros, nos haya separado de la relación entre personas, siempre tener presente que nunca podrá separarnos de la relación más importante, de la relación que tenemos con Dios. Como lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, 35 al 39, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Esto me hace recordar algo que me sucedió cuando apenas empezaba a conocer a Dios. Resulta que una vez, escuchando el relato de la hemorroísa, me llamó mucho la atención la parte donde ella pensaba
Si logro tocar, aunque solo sea su manto, quedaré sana. Por mi cabeza pasaban tantas cosas malas de mi vida que me sentía como la hemorroísa, indigno de acercarme de frente a Dios. Es más, mientras la hemorroísa pensaba en tocar el borde de su manto, yo en cambio me decía a mí mismo, yo ni siquiera soy digno de tocar el borde de su sandalia. Qué locura, ¿verdad? Hasta dónde podía llegar en mis pensamientos. Y recuerdo que en ese entonces lo único que yo podía hacer o hacía era llorar y llorar. ¿Por qué? Porque me consideraba indigno de estar cerca de la presencia de Dios. Y así es como todos nosotros nos encerramos muchas veces en pensamientos erróneos, en creer en leyes antiguas, como por ejemplo que Dios es un Dios castigador, un Dios justiciero, que guarda una lista de nuestros pecados o que castiga a los hijos por los pecados de nuestros padres. Creemos en leyes antiguas que nos hacen pensar que lo malo que nos pasa en la vida nos hace impuros o indignos de acercarnos a Dios. Leyes del Antiguo Testamento que buscaban el cumplimiento de normas, de leyes, de legalismos externos, como por ejemplo si dejamos de lavarnos las manos antes de comer o que consumimos ciertos alimentos nos vuelven impuros. Leyes que nos han llevado a pensamientos muy equivocados, que lo único que logran es alejarnos de Dios, perder la dignidad como personas y excluirnos de vivir dentro de la comunidad. No dejemos que esto nos siga sucediendo. Sigamos el ejemplo de la mujer, acerquémonos a Dios, intentemos buscarlo, así sea a escondidas del mundo, así sea lleguemos de espaldas a Jesucristo, pero busquémoslo. Busquémoslo, que algo muy bueno nos puede pasar. Luego el relato nos sigue narrando que al instante que la mujer se sanó, dice el Evangelio en los versículos 30 y 31, Jesús preguntó 2 veces, ¿quién me ha tocado? Qué sensibilidad tan infinita tiene nuestro Señor, que en medio de tanta gente siente cuando nos acercamos, está atento a nuestras súplicas, está pendiente de nuestro dolor y de nuestras oraciones. Dios en medio de la multitud percibe nuestro dolor y escucha a todos los que lo buscamos. Vemos que Jesús hace esa pregunta, ¿quién me ha tocado? No porque no supiera quién fue la persona que lo tocó, porque Él lo sabe. En Marcos 2:8 y también en Mateo 9:4 nos muestra que Él conoce nuestros pensamientos. Y en Juan 2:24 al 25 dice que nos conoce a todos e incluso conoce nuestras palabras antes que las pronunciemos. El Salmo 139:4 lo podemos confirmar. Lo pregunta Jesús porque en realidad quería descubrir a la persona, quería revelarla, mostrarla, revivirla, sacarla del anonimato, incluirla nuevamente a la comunidad, reintegrarla a su familia y devolverle inmediatamente la dignidad como persona. Por eso Él lo pregunta. Ese es precisamente Jesús, la misericordia de Dios hecha carne y confirmada cuando más adelante la llama hija. En esta parte del relato, la mujer vuelve a darnos otra señal de valentía. Ante la mirada insistente de Jesús por descubrir quién lo ha tocado, ella percibió el riesgo de lo que hizo, y aunque sabía las consecuencias de quebrantar las leyes de Moisés, aún sabiendo que podía morir apedreada por la multitud cuando ellos se enteraran que una mujer con hemorragias había estado entre ellos y que los había contagiado con su impureza, a pesar de todo ello, la mujer se acerca de nuevo a Jesús, pero esta vez ya no lo hace por detrás, a escondidas, sino que transforma su temor a la ley y el miedo a la gente en confianza en quien la ha sanado, en confianza en Jesucristo. Cae a sus pies como una muestra de humildad y de reconocimiento del poder de nuestro Señor Jesucristo. Además, con valor le cuenta, le confiesa toda su verdad. Le confiesa toda la verdad. Con respecto a esto, el mes pasado el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano, nos propuso a todos los creyentes acercarnos a Dios
mediante el sacramento de la confesión. Y lo hizo a través de su ejemplo. Primero se confesó y después confesó a sus fieles. Nos animó a todos a entrar en ese encuentro, a dejarnos transformar por la misericordia de Dios, porque este es el corazón de la confesión, no los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. Y siempre lo necesitamos, explicaba el Papa Francisco, porque todos somos pecadores. Es decir, pensamos y actuamos de modo contrario al Evangelio. Quien dice estar sin pecado es un mentiroso, primera carta de Juan 1 del 8 al 10. Pero la buena noticia es que el Señor nos perdona. Como se puede leer en el Salmo 32:5. Dije mi pecado, propuse confesarme de mis delitos al Señor, y tú, Señor, perdonaste mi culpa y mi pecado. Recuerdo una de las primeras veces que me confesé. Entraba yo temeroso al confesionario porque llevaba en mi mente un extraño pensamiento, quizás lleno de miedo, pensando en qué me iría a decir el sacerdote o qué me pondrá de penitencia. Pero en la medida que me fui confesando, en la medida que le fui contando mis pecados al Padre, ese pensamiento empezó a cambiar. Lo curioso es que ya no recuerdo los pecados que le confesé, pero sí recuerdo muy claramente sus palabras. Me dijo el Padre: imagínate una pequeña gota de agua que va cayendo sobre una inmensa hoguera, sobre un inmenso fuego, y el fuego es tan grande que la pequeña gota de agua ni siquiera alcanza a tocar el fuego, porque antes de que llegue esa gota, el fuego la ha evaporado. Me dijo: Dios es como ese fuego, y tus pecados son como la pequeña gota de agua. Así de inmenso es el amor de Dios, que ni siquiera los pecados que tengamos, ni siquiera llegan a tocar el fuego. La misericordia de Dios es tan grande que nuestros pecados se han evaporado antes de llegar a la hoguera. Ese día, al escuchar las palabras de este Padre, yo salí lo más de contento para mi casa, y desde ese entonces trato de confesarme al menos una vez al mes, entregándole a Dios lo que Él va poniendo en mi corazón. Personalmente los invito a la confesión, a este encuentro con la misericordia de Dios. Déjense reconciliar, es una bendición del Señor. Juan 20, 21 al 23. Con relación a la confesión, el Papa Francisco también nos comenta en una de las publicaciones que él llama Custodia del Corazón. Nos regala tres claves para el examen de conciencia, para una buena confesión. En la primera clave nos invita a reflexionar: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Busco a Dios solo en la necesidad? ¿Inicio y finalizo mi día con la oración? ¿Qué hago para buscar a Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Hago la voluntad de Dios o pretendo hacer mi propia voluntad? La segunda clave que él nos propone es preguntarnos: ¿cómo está nuestra relación con los demás? ¿Comprendo, ayudo y perdono a los demás? ¿Juzgo con el pensamiento o con las palabras? ¿He acusado o robado a los demás? ¿Me preocupo por los pobres y los enfermos? ¿Soy bueno con todo? ¿Honro a mis padres? ¿Trato bien a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa? ¿Acepto o rechazo la vida de un recién nacido, de una vida recién concebida? Y en la tercera clave nos pide reflexionar cómo está la relación con nosotros mismos. ¿Comemos, bebemos, fumamos o nos divertimos en exceso? ¿Nos preocupamos demasiado por el físico o por nuestros bienes materiales? ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo? ¿Me esfuerzo por conocer a Dios? ¿Somos perezosos? ¿Nos gusta ser servidos? ¿Alimentamos la pureza de corazón, de pensamientos y de acciones? ¿Alimentamos venganzas y rencores? ¿Somos misericordiosos y humildes? Reflexionemos con nuestro corazón estas tres claves y estoy seguro que nos pueden ayudar a tener una buena confesión. Volviendo a la historia de la mujer hemorroísa, al final del relato Jesús la llama hija. Miremos que no la llama enferma, no la juzga, no le reclama por lo que hizo. Y otra cosa muy importante que hace Jesús es resaltar la fe que tenía aquella mujer. Y por eso la premia, digo yo, con tres regalos, con tres bendiciones. El primero, la salvación. El segundo, la paz. Y el tercero, la sanación.
Miremos cómo Jesús obró en esta mujer, de adentro hacia afuera. Primero, la salva, es decir, toca el interior, su corazón, el espíritu, aquello que no podemos ver. Luego, aleja el temor, le devuelve la paz, la llena de tranquilidad y posteriormente, si la sana de la enfermedad física, de lo externo. Y asimismo, el Señor quiere actuar también en nosotros. ¿Nos animamos a dejarlo actuar? ¿Confiamos en Él? ¿Creemos que Jesús nos puede curar? Recordemos que esta historia empezó con una mujer muy enferma, sufría mucho y ya los médicos no podían hacer absolutamente nada. Era una mujer llena de miedos, de temores. Ella de por hecho acudió a Jesús por sanación de su enfermedad, por un milagro. Y finalmente se deja mirar de Jesús. Por eso termina con el título de hija de Dios, con un espíritu y un corazón restaurada, salvada en realidad, llena de paz, integrada nuevamente a la sociedad y curada de su enfermedad. Observemos que cuando nos acercamos y nos dejamos mirar por Jesús, obtenemos mucho, pero mucho más de lo que buscamos. Acércate a Jesús y deja que su mirada te encuentre. No te escondas más. Para finalizar el programa, les comparto como conclusión dos invitaciones que son para cada uno de nosotros. La primera, Dios nos invita a todos a acercarnos, como lo hizo aquella mujer hemorroísa, con plena confianza y fe en Él, con los ojos puestos en el Señor. No pensemos en lo que dirán los demás, o en que si somos o no somos dignos de acercarnos a Dios. No nos esclavicemos más en nuestras culpas, en nuestros males, en nuestros pensamientos. No recordemos nada de nuestro pasado. Recordemos antes que nuestro Padre nos permite acercarnos. Nada de lo que nosotros hayamos hecho nos puede alejar de Dios. Al contrario, recordemos que al acercarnos a Dios, nosotros nos empapamos de su fuerza, de su grandeza, de su poder, de su sanación, porque así es el Señor, todopoderoso. Tiene poder sobre cualquier enfermedad o pecado nuestro. Dios puede transformar nuestra vida, puede sanar todo lo que nos enferma. Tú eres el médico de médicos, ese es el Señor. Así como lo dice en el libro de la sabiduría, en el capítulo 16, versículo 12. Y no nos sana hierba o ungüento alguno, sino tu palabra, Señor, que lo sana todo. Y no importa si hemos buscado primero otras opciones, si hemos gastado toda nuestra fortuna en otros médicos, si lo hemos intentado todo por otras partes, no importa si dejamos a Dios en último lugar, no importa. Él no tiene en cuenta nada de eso. Así como lo hizo con la mujer hemorroísa, Dios nos quiere mirar, regalarnos su perdón, su paz y la sanación de nuestras enfermedades físicas y enfermedades del corazón. Acerquémonos sin miedo. Y la segunda invitación es que también estamos invitados a aumentar nuestra fe. No solo busquemos el milagro, la sanación de enfermedades, no solo busquemos lo externo, sino que acrecentemos nuestra fe para tener una relación permanente con Jesús, para tener un encuentro diario, cada vez más íntimo, que transforme todas las áreas de nuestra vida. La invitación queda abierta. Jesús nos espera para decirnos a todos nosotros: hijo, hija, quedas en paz, tú eres curado, tú eres curada, quedas perdonada, quedas perdonado. Aceptemos estas invitaciones. Iniciábamos el programa con una pregunta: ¿cuál era la forma más rápida de recibir un milagro de Dios? Y terminamos con la respuesta: la forma más rápida de recibir un milagro de Dios es acercándonos a Él. Aunque haya personas que intenten apartarnos o circunstancias que quieran alejarnos o que vayan en contra de nuestra meta, debemos ir decididamente al encuentro con Dios, buscarlo, esforzarnos en llegar hasta Él y una vez alcanzado, no quedarnos solo con el milagro, sino ir más allá, ir por el premio completo, por el premio mayor,
dejarnos mirar y transformar totalmente por los ojos compasivos de nuestro Señor Jesucristo. Finalicemos el programa elevando una oración a nuestro Padre del cielo. Dios Padre Todopoderoso, hoy te damos gracias por la bendición de permitirnos escuchar tu palabra y te suplicamos en esta mañana, aumenta nuestra confianza y fe en ti. Concédenos la gracia de seguir escuchando tu voz. Afina nuestros oídos y abre nuestra mente. Transforma nuestra manera de pensar y dispone nuestros corazones para acercarnos cada vez más a ti. Te rogamos por cada una de las personas que escuchan este programa. Padre Santo, ten compasión de todos nosotros. Señor, como tú mismo nos dices en tu palabra a través del profeta Isaías 49:15, aunque nuestra madre nos olvide, tú no te olvidarás nunca de nosotros. Por eso te rogamos que nos permitas tocar el borde de tu manto para sanar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros odios, nuestros rencores y los resentimientos que cargamos del pasado. Regálanos, Padre nuestro, un espíritu de arrepentimiento para dejar nuestra vieja vida, como lo decía San Agustín, para así comenzar una vida nueva junto a ti. Padre del cielo, mira con compasión a tu pueblo, vuélvenos a llamar hijos, regálanos tu salvación, danos tu paz y sana nuestras enfermedades. Te lo suplicamos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en unión con el Espíritu Santo, y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Amén.